Siguiente problema de estática nos dice en las esferas C y D, como vemos acá en la gráfica C y D, de pesos de 14 y 8 newton, respectivamente en equilibrio ambos, determinar la reacción de la pared lisa. En este caso, esta es la pared vertical, la pared lisa, en la esfera D, ¿ya? Y la tensión de la cuerda, que en este caso está en contacto con la esfera C, más contacto con la pared vertical sujeta. Ahora tenemos que graficar ya en nuestro diagrama de cuerpo libre, y para eso comenzamos a analizar primero con la tensión. Aquí tengo un ejemplo un poquito más amplio para poder explicar. Y vemos acá que la tensión que tenemos del cuerpo ya con las dos esferas, que en este caso se encuentra en el tercer cuadrante, con un ángulo de 45 grados, pero podemos decir que cada cuadrante está formado de 90. Entonces el ángulo complementario a los 45, en este caso serán otros 45, que en este caso que vemos de color azul, sumados a 90 grados. Ya teniendo los dos ángulos en la tensión que se encuentra en el cuadrante 3, vamos a prolongar ese vector, ¿ya? o esa recta de la tensión al cuadrante opuesto. Entonces, prolongar, ¿qué quiere decir en este caso? Que debemos alargar esa recta, como vemos acá, y de esa forma pasa al primer cuadrante. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuadrante opuesto del tercero va a ser el primero. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Ahora, entonces la tensión tenemos acá en forma de vector, y los ángulos opuestos en este caso tienen que ir dirigidas así en forma cruzada. ¿Por qué? Porque de esa forma serían los ángulos opuestos. El ángulo opuesto de 45 grados que tenemos aquí de color azul, el opuesto pues llegaría a ser este de acá, ¿ya? Y el ángulo que en este caso tenemos de 45 grados que tenemos dentro de la gráfica de la tensión, que en este caso está representado de color negro, pues el opuesto llegaría a ser este que tenemos aquí. De esa forma tenemos la tensión en el cuadrante 1 con ambos con 45 grados. Entonces, esa parte llevamos en nuestro diagrama de cuerpo libre en el sistema cartesiano o en el eje de las coordenadas X y Y. Y vemos de que la tensión ya está en el primer cuadrante, más con los datos que hemos indicado. Ahora, debemos llevar la reacción. La reacción en este caso, como vemos dentro de la gráfica, está dirigido justo donde se encuentra en contacto con el cuerpo y la pared lisa. Como en este caso vemos acá en esta figura. Ya, aquí en este punto hay un punto de contacto con esta pared lisa que vemos acá y con este cuerpo que es la esfera D. Entonces, el sentido de ese vector que se va a llamar en este caso de acción, ya que aquí hay una fuerza que tiene que existir. ¿Por qué? Porque es el contacto. Tiene que estar dirigido hacia el lado izquierdo. Y para nosotros representaría la reacción. Ya, vuelvo a repetir, la reacción es el contacto, el apoyo ya de la pared vertical con el cuerpo, en este caso con la esfera D. Y ese vector tiene que estar justo donde se encuentra en ese punto conectado. Ahora, ¿qué pasaría si alguien me dice, pero el sentido de la flecha del vector, si fuera al lado contrario, como vemos acá? Pues podríamos decir, tal vez para que lo entiendan mejor, pues si colocamos con el sentido contrario esta reacción, pues la pared vertical no se encuentra en este lado, ¿verdad? Dentro de la gráfica que vemos acá, pues está en el lado izquierdo, no está en el lado derecho. Porque si fuera en el lado derecho, entonces es ahí donde iría la reacción, si fuera la pared vertical esta. Ahora, utilizamos esta reacción como gráfica, como tenemos aquí en el ejemplito.
ese vector lo vamos a llevar justo donde se encuentra en el eje de las X. ¿Pero por qué? Porque este vector, ya que tenemos ahí esta resultante, porque tiene un sentido y tiene un punto de origen, este punto de origen tiene que estar justo en el punto 0 del sistema cartesiano, que en este caso sería acá el punto medio. Y el sentido de este vector, que es reacción, me está diciendo que tiene que estar dirigido al lado izquierdo, al lado de la X negativo, ¿no? El sentido me indica eso. Entonces llevo, y por cierto, este tiene que ser de forma horizontal, ya no lleva ningún ángulo. Y de esa forma llevo el último dato que llegaría a ser el peso. El peso, como ven, tenemos dos esferas. Lo único que tenemos que hacer acá, a pesar que son dos conectadas y están en equilibrio, pues ambas van a estar dirigidos en forma vertical en representación de los vectores dirigidos hacia abajo, bajo la acción de la gravedad que en este caso tiene, ¿ya? A eso se presenta el peso. Entonces, 14 más 8 pues nos darán 22. Entonces, sumados estos dos vectores que ya están dirigidos hacia abajo, colocamos acá en nuestro diagrama de cuerpo libre como nos dice abajo, entonces va a estar representado en el eje de la Y negativo. Y con una suma total ya pues de los dos de 22 Newton. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, utilizamos las funciones trigonométricas para poder graficar, ¿ya? Con estos tres datos que tenemos un triángulo con un ángulo recto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es llevar la tensión con ambos ángulos como tengo en esta figura. Esta figura de la tensión ya tengo este lado graficado y con ambos ángulos de 45 por si tal vez decido utilizar el ángulo, el de azul o el de, en este caso, el de color negro, dependiendo de los vectores que voy a trasladar a decisión en forma personal. Pero al final de cuenta, con cualquiera de esos dos ángulos, ya formando el triángulo con el ángulo recto, pues el resultado va a salir igual. Entonces, tenemos acá la tensión 45 grados, que en este caso es este, y decido llevar lo que sería el peso. Y el peso me indica que es de 22 newton y el sentido de ese vector me está diciendo que está dirigido abajo. Entonces, la primera tensión que tengo es que comenzó por un punto de origen y terminó en el sentido de la flecha. Y para que el otro continúe, que llegaría a ser el peso, pues tiene que comenzar por este punto de origen y tiene que terminar en la flecha que llegaría a ser el sentido. Entonces, quiere decir que se va a trasladar en esta parte de acá hacia abajo dirigido el sentido de la flecha. Ya ese lado ya es peso y tiene el valor de 22 newton. Y el último vector que en este caso que tendríamos que llevar sería la reacción, pues me dice que está dirigido hacia la mano izquierda, ya, al eje X negativo. Entonces llevo, en este caso, a continuación del peso y el sentido de la flecha. Y de esa forma estoy formando ese triángulo con un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Se encuentra acá en esta parte, 90. Entonces ya me doy cuenta de que ahora voy a ocupar el ángulo que tengo acá, que está dentro de la gráfica, los 45 grados. Ahora, lo que hago es, ya que es un triángulo con un ángulo recto, voy a nombrar los catetos de los lados que tengo de ese triángulo. Tengo el cateto opuesto, que en este caso llegaría a ser el peso, este lado. ¿Por qué? Porque ese lado del peso es el paralelo al ángulo, ¿ya? Paralelo al ángulo es el que no está en contacto al ángulo, es su paralelo. Ahora ese es el opuesto y el cateto adyacente, que en este caso tendría que ser la reacción. ¿Por qué tendría que ser la reacción? Porque es el lado que está justo en contacto con el
ángulo de 45 grados. Entonces sería el cateto adyacente. Es por eso que se caracteriza. Y el último lado, que en este caso tenemos la tensión, sería la hipotenusa, que se caracteriza por tener, digamos, el lado más largo. Y de esa forma utilizo las funciones trigonométricas, como dije más antes, las funciones pues seno, coseno y tangente, dependiendo cuáles de ellos me conviene para poder hallar estos datos, que es tensión y reacción. Para empezar voy a utilizar la función de seno, porque ese me permite para poder hallar la tensión. La tensión para hallar me dice seno de un ángulo, en este caso de un ángulo, es igual al cateto opuesto. Y el cateto opuesto pues ya dijimos de que es el peso, entonces cateto opuesto, y la hipotenusa pues va a ser la tensión. Y reemplazamos los datos. Ahora, seno de el ángulo que vamos a ocupar pues va a ser el dentro de la gráfica de 45 grados. Es igual al cateto opuesto, pues el lado, que en este caso el opuesto, es representado 22 newton. Y la hipotenusa, como ya vimos que es el lado más largo, en representación de la hipotenusa. Y de esa misma forma vemos acá de que la tensión está en el dividendo, pasaría al otro miembro a multiplicar. Entonces tenemos ahí tensión por seno de 45 igual a 22 newton. Y como la incógnita es hallar la tensión, vemos que la función de seno multiplica con la tensión acá. Entonces al otro miembro, si va a pasar a dividir. Y de esa forma solamente tenemos despejado tensión. Entonces aquí por el momento mantenemos lo que sería 22 newton y luego dividimos. Y para eso colocamos en la calculadora 22 dividido entre seno, ya sin en la calculadora, de 45 grados. Y como vemos en este caso colocamos igual, pero nos sale ahí con una raíz cuadrada, y aún de eso podemos obtener el resultado cuánto sale. Y ese es el resultado final, que en este caso tenemos que copiar todos los datos. Y podemos ahí redondear en este caso de 31,11, 26, 98, 37 unidades newton, ya con unidad de medida newton, pero podemos sacar con una respuesta en este caso de 31,11 newton, un resultado más corto, o a la misma vez también podemos sacar como tensión a 31,1 newton. Cualquiera de estas tres pues es una de las respuestas correctas. Ahora, ya hallando la tensión, necesitamos hallar la reacción. Y para hallar la reacción en este caso, tenemos que utilizar una de las funciones para poder hallar ese lado de la reacción. Entonces, ¿qué función me sirve en este caso? Puede ser la función de seno, ya no me sirve porque ya lo ocupé y ese me ha servido para hallar el lado de la tensión. Ahora puedo ocupar la función de coseno, o en este caso la función de tangente. La función de coseno, si en caso de que fuera, me dice coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. A pesar que más antes no tenía la hipotenusa, pero ahora ya lo he hallado, puedo utilizar la función de coseno, pero tendría que trabajar con todas las unidades de medida como tal cual sale en la calculadora. ¿Para qué? Para que justamente no varíe el resultado al final, salga exacto como debe ser. Entonces yo en este caso prefiero no utilizar la función de coseno. Quiero ocupar una función donde esos datos que tenga que ocupar en esa función de tangente, ¿ya? Quiero ocupar tangente, pues que estén dentro de esta gráfica. Entonces, porque si yo digo tangente de 45 grados, pues sí, va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, pues para mí, va a representar pues 22 newton. Tenemos acá 22 newton. Y el cateto adyacente, pues va a representar ser la reacción, el que necesito hallar. Y de esa forma vemos de que la reacción está en el dividendo y pasa a multiplicar. Y aquí no debemos olvidarnos que también es el ángulo con el que estamos trabajando, que es de 45. Entonces, como ya la reacción pasó de dividir a multiplicar,
Entonces tenemos aquí reacción por tangente de 45 grados igual a 22 newton. Pero como la incógnita es la reacción, vemos que la tangente multiplica, entonces al otro miembro pasaría a dividir la tangente, que en este caso tenemos acá en el dividendo. Y dividimos, colocamos en la calculadora 22 dividido, ahora en este caso vamos a colocar tangente y vamos a colocar el ángulo, que en este caso sería de 45. Y como en la calculadora me dice siempre que abre paréntesis, entonces también debo cerrar y debo colocar igual. Y en este caso me sale un número exacto que es de 22. Entonces ese es el resultado final de la reacción, que sería 22.